Amados, buenas tardes. Hoy día vamos a ver el pasaje de Romanos, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 al 13. Y espero que el Espíritu Santo les dé convicción y revelación de este tema, que es algo tan querido por el apóstol Pablo y que nos puede dar visión a nosotros. El enfoque de este pasaje es en los israelitas, en el pueblo judío. Que para el apóstol Pablo es tan cercano a su corazón, y que nosotros podamos, a través de estas escrituras, captar y atesorar esta verdad. Oremos. Si pueden cerrar sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias que por medio de la fe en Jesucristo tenemos acceso al trono de gracia. Perdón de nuestros pecados. Y aceptación plena de nuestro Padre Celestial. Y te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento y abras nuestro corazón para entender esto que tú has puesto a través de esta epístola del apóstol Pablo, para que nosotros podamos captar y sentir, así como el apóstol Pablo sintió por el pueblo judío. Gracias, Señor. Amén. Amén. Leemos entonces primero el pasaje de Romanos, capítulo 10, y del versículo 1 al 13. Dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí Pablo destaca la motivación de su enfoque en los judíos, que tienen celo por Dios. Esto es algo muy cercano al corazón del apóstol. Y ora por ellos, por la salvación de los israelitas. Y quizás porque el apóstol Pablo, habiendo sido fariseo, hijo de fariseos, y habiendo estudiado la ley bajo Gamaliel, es alguien que conoce y entiende perfectamente la disyuntiva del religioso judío. Y sabe que son de las personas más difíciles de alcanzar, pues tienen un velo sobre su entendimiento, un velo espiritual que se manifiesta en todo aquel que procura establecer su propia justicia en su vida, pero que realmente ignora la justicia de Dios. El religioso es difícil de alcanzar porque de alguna manera actúan con una justicia propia. En lo profundo se sienten justos. Y quizá no se dan cuenta que están viviendo desde una plataforma de soberbia e insensatez, que son dos barreras espirituales difíciles de franquear. Y a lo cual se añade esa falsa sensación interior de ser personas morales, decentes y de alguna manera merecedoras del favor y la justificación de Dios. Así que en esa plataforma espiritual y con esa estructura de pensamiento, es difícil penetrar con la luz del Evangelio. Porque el religioso es alguien que no piensa ni admite que esté en tinieblas, que esté en pecado, que sea injusto, que esté en la condición de perdido espiritualmente. Son difíciles de alcanzar los religiosos, porque
consideran que con lo que hacen, con lo que tratan de cumplir, están bien. Y dentro de su paradigma no entra el concepto de que necesite un Salvador. La soberbia, sobre todo en el plano espiritual, es letal, pues evita que la persona se analice con sensatez, sino que se enceguece en su propia opinión de bondad y a medida que avanza en su vida, se transforma en su propio juez y que es bastante magnánimo consigo mismo. Y también se observa de que el religioso es condenatorio con los que no son como él y los puede considerar gente ignorante, perdido. En el caso de los judíos, analizando así a los gentiles. En realidad, el que es religioso vive enceguecido con respecto a su realidad espiritual, objetiva. Jesús, en Mateo 15:14, precisamente de ellos dijo: son ciegos, guías de ciegos. Y la verdad de Dios que está exponiendo el apóstol Pablo es demoledora para esta clase de personas. Fue precisamente con estos, ya fueran escribas de la ley o fariseos intérpretes de la ley, o saduceos incrédulos de algunos aspectos de la ley. Es con ellos que Jesús tuvo sus palabras más duras. Pues realmente el religioso tiende a vivir en un mundo paralelo, al que no tiene acceso el común y corriente de los mortales, y a quienes juzgan y condenan continuamente, mientras ellos se consideran conocedores de Dios y muy justos. Muchas veces son las personas que se consideran morales, decentes. Pero la realidad con que Pablo los enfrenta es tremenda. En realidad, no conocen a Dios. Y el camino de la religión en realidad los lleva por un sendero que no los lleva a Dios, sino que a separación para con Él. Y en último lugar, la verdad es que la religión lleva a la condenación eterna.
al infierno. Por eso podemos colegir que quien más aboga a favor de las religiones es precisamente el enemigo de Dios, Satanás, quien emplea una astucia asombrosa para llevar a multitudes de las distintas religiones que realmente están para llenar todos los gustos, desde los místicos a los agnósticos, incluso a los ateos. Todos ellos, los que siguen religiones, los que se consideran religiosos, exhiben una característica común. Piensan, sienten y actúan de acuerdo a su propia justicia. En distintos grados, resistiendo, ignorando y muchas veces rebelándose contra lo que Dios haya establecido, especialmente el Dios de la Biblia. Y Pablo plantea con amor y mansedumbre que su anhelo es la salvación de Israel, de los judíos, en cualquier lugar en que estén. Y les dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como el judío conocedor de la ley sabe perfectamente, esto es errar el blanco de forma completa. Esto es pecado en grande. Porque el judío sabe que la definición de pecado es precisamente errar el blanco. Y lo que Pablo procede a escribir es una verdad portentosa. En el versículo 4. Pues el fin, o sea, el propósito de la ley, el fin de la ley, donde la ley se realiza, es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Una verdad muy sucinta. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La razón última y principal de toda la ley de Dios se manifiesta no en un sistema, sino que en una persona. Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, o sea, el Mesías, el ungido de Dios. En Él, para Él y por Él se cumple la ley.
Y esto, enseña el apóstol Pablo, es necesario aceptarlo por fe, aparte de las obras de la ley, completamente por fe, no por obras. Enseguida Pablo pasa a citar a Moisés. La persona más clave usada por Dios para escribir la ley. Y precisamente en referencia a la justicia que es por la ley, Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y la única persona en toda la historia de la humanidad, en la historia de Israel, la única persona que cumplió cabalmente la ley es Jesús de Nazaret. Aparte de él, nunca ha habido ni habrá alguien que lo haya hecho y que haya sido testificado de eso por Dios. Solamente Dios testifica de Jesucristo. Que vino para cumplir la ley. Por tanto, sujetarse por fe a Cristo implica, por inferencia, sujetarse a la ley. Pues solamente por Cristo hay salvación, justificación, santificación y glorificación. Y se produce una grandiosa paradoja. El que es de la fe de Jesucristo va a poder cumplir la ley de Dios. Lo que era imposible para la religión judía. Y lo que es imposible para cualquier religión. Por la fe en Jesucristo, es posible para cualquiera, sea de la nación que sea, cumplir la ley. Ahora, esto es realmente asombroso para el judío observante de la ley, que por primera vez en su vida, cuando crea en Cristo, va a ser liberado de la esclavitud permanente del pecado. Va a ser liberado del peso permanente del pecado. Y la lucha por salir de la condenación. Al creer en Cristo, sea judío o sea griego, por medio de la fe en Jesucristo, con la cual recibimos el Espíritu Santo, el creyente va a tener el poder para vivir una vida santa y testificar de Jesucristo. Al creer,
creyente va a tener ese anhelo interno de ser bautizado en agua, identificarse con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y el anhelo de la realidad del Espíritu Santo en su vida. En el versículo 6 y 7, el apóstol Pablo procede a dirigirse ahora a los que critican la justicia de Dios demostrada por Jesucristo y que levantan realmente argumentos de insensatez. El apóstol Pablo enfrenta a estas personas con lógica, analizando cómo opera y se manifiesta la justicia que es por la fe en Cristo. Y escribe Pablo: pero de la justicia que es por la fe, dice así: no digas, está haciendo referencia a Moisés, no digas en tu corazón. Y claro, Pablo está hablando verdad, aún al insensato y al rebelde, pues sabe perfectamente que es precisamente en el corazón de los religiosos y aún de toda la humanidad, en el corazón es donde se levantan la altivez y perversidades que enjuician a Dios. Así Pablo los conmina: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Típicas elucubraciones de personas que quizás no captan que están razonando con insensatez por desconocer a Dios. E imaginan distintos escenarios. Pero ¿qué puede realmente hacer el ser humano al respecto? ¿Va a contender con Dios acerca de cosas que ni siquiera entiende o que aún desconoce? Y Pablo declara a estas personas, los conmina: no digas en tu corazón. Sería el equivalente cuando escuchamos hoy en día a alguien que dice algo muy insensato y otra persona le dice: por favor, ubícate. Entonces el apóstol Pablo sigue con ese desarrollo lógico del tema de la justicia que es por la fe. Y en el versículo 8, también refiriéndose a Moisés, dice: ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, más aún para un israelita, en tu boca y en tu corazón. Y está citando las escrituras que aparecen en Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14, que es un pasaje familiar para todo judío. Y aquí el apóstol pasa a definir lo más concreto, lo más práctico.
lo más bueno, ajeno a toda elucubración. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para un judío, especialmente el religioso observante de la ley, Pablo está usando argumentos de lógica basados en las Escrituras y apelando a aquellas usadas precisamente por Moisés, profeta de Dios, quien por sobre todo fue un varón de la fe de Dios, creyendo en obediencia y reconocedor de los que son de fe. Como por ejemplo, cuando salen de Egipto y Moisés ordena llevar los huesos de José, el patriarca, descendiente de Jacob, que había muerto hacía ya casi 300 años. Y lo hace en cumplimiento al deseo del patriarca de volver a la tierra prometida en fe. Eso aparece en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Y es en este contexto de centrar sus argumentos en los israelitas que el apóstol Pablo lo enfrenta a grandes decisiones de fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, para nosotros puede sonar algo quizá normal, pero para que un judío haga esa confesión con sus labios, es algo definitivamente muy trascendental en su vida. Una vida en que en su cultura religiosa está acostumbrado a bendecir al bendito con reverencia, con temor de Dios, evitando a toda costa usar el nombre de Dios en vano. Incluso en su cultura, evitando nombrar a Dios, pues su nombre es santo y no debe pronunciarse. Y que el apóstol les ponga esta condición: si confiesas. En su cultura, algo así tiene pero gran trascendencia. Y esto significa lo que está escribiendo el apóstol Pablo para el judío: confesar a Jesús como Dios, Señor.
el dueño, el amo de su vida, Dios. Expresar verbalmente que ha pasado de una vida ajena a Cristo a otra vida con Cristo. Conscientemente, ese judío está confesando que cree que Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Al confesar esto, está dejando de vivir para la ley y las tradiciones. Está declarando que ha empezado una nueva vida en Cristo y que tiene convicción y libertad para confesarlo, reconocerlo como Dios y Señor. Antes de la conversión, para un judío, Dios era innombrable. Y mucho menos siquiera pensar en confesar su nombre. Impensable. Y Pablo les requiere ahora, si confiesas con tu boca. Para un israelita, este sí que es un nuevo paradigma. Rompe todos sus esquemas religiosos culturales. Y enseguida procede Pablo a plantear el otro hecho básico del cristianismo, crucial. La fe de la justicia de Dios es la fe de resurrección. En el versículo 9. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí Pablo revela lógicamente el propósito del desarrollo de los argumentos. Tu salvación, o sea, esta que no es por las obras de la ley, bajo las cuales como israelita has vivido toda una vida, es solamente por la fe en Jesús, el Señor, quien resucitó de entre los muertos. Y cuando está haciendo esta declaración, Pablo, él está confesando un tema central de fe para salvación. El hecho que Cristo resucitó, que Cristo vive hoy. Y culmina Pablo con la progresión lógica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el corazón se cree en Jesús el Señor, conforme a la justicia de Dios. Y como fruto de lo que se cree en el corazón y obediencia del creyente, la boca suya va a confesar para confirmar la salvación desde que creyó que Jesús resucitó de entre los muertos. Y este hecho histórico, la resurrección de Jesús de Nazaret,
hecho histórico basado en hechos observables por multitud de testigos, muchos de los cuales aún vivían en los días en que Pablo está escribiendo esta epístola a los romanos. Y es algo que era de conocimiento común entre los judíos de esa época. Son dos decisiones bien claras que les requiere el apóstol. Primero, creer en Jesús como Señor para sujeción. Y segundo, creer que Jesús resucitó, confesándolo para salvación proclamada, efectuada. Y enseguida vuelve el apóstol a basarse en las Escrituras para proclamar algo que es realmente de fe en Jesús. Una realidad en la que entran a vivir todos los que son de Él. En el versículo 11, cuando escribe Pablo, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Es una realidad declarada de máxima plenitud, de máxima confianza. Y esto es escrito por alguien, el apóstol Pablo, que lleva años caminando con el Señor y que le ha tocado vivir muchas situaciones apremiantes, algunas con peligro de muerte. Y con toda esa experiencia de vida relacionada con Jesucristo, Él escribe esto. Jesús nunca te va a defraudar. Y claro, leyendo esto, todos nosotros estaremos plenamente de acuerdo con Pablo que Jesús nunca nos va a defraudar. Él es fiel y verdadero. Nosotros podemos fallar. Y seguramente fallamos bastante. Pero Él nunca nos va a defraudar. Yo, que sigo a Jesucristo desde agosto de 1976, puedo unirme a lo que dice el apóstol Pablo, con la experiencia que tengo siguiendo a Jesús. Él nunca va a defraudar. Aún viviendo situaciones difíciles, esto va a ser como una experiencia a todo creyente, sea judío, sea gentil. Jesús nunca nos va a defraudar. Jesús es el Salvador del mundo. Y aquí escribe Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo deja bien claro que para Dios no hay diferencia
entre judío y gentil, sea de la nación que sea, porque Dios no hace acepción de personas. Él extiende su amor porque Dios es amor. Él extiende su amor, Él extiende su misericordia, Él extiende su riqueza de protección, de bendición, de restauración a todos los que lo invocan. Obviamente, para las congregaciones que están recibiendo esta epístola a los romanos, y en las cuales no solamente hay judíos, sino que también hay muchos gentiles. Estos gentiles reciben muy bien estas líneas de verdad del apóstol. Especialmente en aquellas congregaciones en las cuales habían llegado falsos maestros que hacían sentir como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios a los que no eran judíos. Pero Pablo deja bien establecido que Dios no hace excepción de personas y nos ama y nos salva por igual, seamos de la nación que seamos. Eso sí, es bueno recordar estas palabras de Pablo en las que reitera que invoquemos a Jesús cuando estamos en encrucijadas. Que no olvidemos que hay que invocarlo a Él. Y a veces lo que se supone que es tan obvio para no olvidarlo. Si lo olvidamos, podemos llegar a tener consecuencias apartadas de la voluntad de Dios. Porque Jesucristo no nos defrauda. Él es quien nos cuida, quien nos protege. Él es nuestro Salvador. Así, cuando el apóstol Pablo da testimonio de algunas de las cosas que a él le tocó vivir siguiendo a Cristo, y con toda esa experiencia él puede escribir que Jesús nunca nos va a defraudar. Nosotros también, en nuestras humildes circunstancias, podemos creer y podemos confesar y podemos acudir a Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Y esto aparece en 2 de Corintios capítulo 11. Y aquí está contando algunas de las cosas que le tocó pasar a él. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces,
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pero en todas partes, en todas circunstancias. Y de eso da testimonio el apóstol. Y podemos experimentarlo nosotros. Jesucristo nunca nos deja, nunca nos abandona y nunca nos va a defraudar. En Cristo y con Cristo estamos seguros. Porque, como Él mismo nos enseña por medio del apóstol Pablo, ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, sea la circunstancia que sea que estén pasando, recuerden invocar a Jesucristo, que nunca los va a defraudar. Amados, que el Señor los bendiga y ya nos veremos, sea aquí, sea allá o sea en el aire. Nos veremos. Hasta entonces, un abrazo virtual. Amén. Amén.